El magnate fingió perder la vista para poner a prueba a su prometida y a sus gemelos, hasta el momento en que la empleada del hogar: «Eres una inútil. Ojalá te largaras de esta casa y dejaras de tocar lo que será mío», gritó Carla, con el rostro desfigurado por una rabia venenosa, mientras su dedo, adornado con un anillo de diamantes de 5 quilates, apuntaba directamente a la cabeza de Drusila. Ana, la joven empleada, temblando como una hoja al viento, cayó de rodillas sobre la extensa alfombra persa, abrazando con desesperación a los pequeños Leo y Theo. Los dos, gemelos, de apenas 2 años, lloraban aterrorizados, escondiendo sus caras en el delantal azul de la única persona que les ofrecía calidez en aquella residencia de hielo y mármol. «Doña Carla, por favor», suplicaba Ana con voz quebrada por el llanto, sin atreverse a levantar la vista. «Solo estaban jugando, no han roto nada, se lo juro por mi vida». «¿Tu vida?». Carla estalló en una risa cruel y seca, desprovista de cualquier humanidad. «Tu vida vale menos que el jarrón que casi rompen. ¿Crees que me importa si juegan? Me molesta que respiren mi aire, que ensucian mi futuro salón con sus risas, estúpidas. Y tú eres el mayor error en esta casa». En el umbral de las macizas puertas, de roble, una silueta masculina permanecía inmóvil como una estatua de justicia, a punto de cobrar vida. Antonio Velázquez, magnate hotelero cuya fortuna se contaba en cientos de millones de euros, se apoyaba pesadamente en un bastón de madera negra. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas oscuras, impenetrables para el mundo, para los médicos y sobre todo para la mujer que gritaba en medio del salón. Antonio había perdido la vista en un devastador accidente de coche hacía exactamente 1 mes, pero tras el cristal ahumado, sus pupilas se contrajeron con precisión depredadora. Lo veía todo. Veía la elegancia forzada de Carla, una mujer que ante las cámaras de la alta sociedad madrileña fingía ser una santa caritativa, y que ahora se transformaba en un monstruo de codicia. Veía cómo sus tacones de aguja se clavaban en el suelo, acercándose peligrosamente a los niños. Y veía a Ana, la chica humilde que había contratado hacía 6 meses, convertida en un escudo humano, dispuesta a recibir los golpes con tal de que no tocaran a sus niños. «¡Cállalos!», gritó Carla, levantando la mano abierta, lista para abofetear a la empleada en la cara. Si Antonio no fuera un estorbo ciego ahí arriba, ya te habría echado a la calle. Odio a estos críos. En cuanto nos casemos y él firme los papeles, los enviaré a un internado en Suiza y a ti te devolveré a la miseria de la que saliste». Antonio apretó la empuñadura del bastón con tan fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El impulso de correr, arrancar la máscara a su prometida y echarla de casa en ese mismo instante le quemaba la sangre. Pero no podía, todavía no. La trampa debía cerrarse por completo. Tenía que saber hasta dónde llegaba la podredumbre en moral de la mujer a la que casi había entregado su imperio. Carla bajó la mano, rozando el aire cerca de la cara de Ana, que cerró los ojos esperando el golpe. El golpe no llegó. Carla se detuvo respirando con dificultad, alisándose su impecable vestido de seda. «No vales ni el esfuerzo de pegarte», escupió con desprecio, girándose hacia el espejo para arreglarse el pelo. «Pero escúchame bien, criada. Cuando sea la señora de Velázquez, tú serás la primera basura que tiraré a la acera. Ahora, llévatelos, que no los vea ni los oiga. Si Antonio baja y pregunta por qué lloran, le dirás que se han caído. Si abres la boca para decir la verdad, te aseguro que nunca más encontrarás un trabajo en este país». Ana asintió febrilmente, levantando a Leo en un brazo y a Theo en el otro, con la fuerza que solo da el instinto maternal, aunque no fueran sus hijos. Corrió hacia la salida de servicio, mientras las lágrimas mojaban las cabecitas rubias de los niños. Antonio, desde la sombra del pasillo, observó la huida de Ana. Su corazón, endurecido por años de negocios despiadados, sintió una grieta. Esa chica no tenía nada, ganaba el salario mínimo y sin embargo protegía a sus hijos con una ferocidad que Carla jamás tendría. Carla, pensando que estaba sola, sacó su teléfono móvil. El tono de su voz cambió radicalmente al responder la llamada. «Hola, cariño». No,
Antonio sigue igual. El pobre es una carga terrible. Sí, el notario viene mañana. En cuanto tenga el poder sobre las cuentas en las Islas Caimán, todo será nuestro. Sí, sé que es triste, pero él no se da cuenta de nada. Es como un niño perdido en la oscuridad. Antonio retrocedió un paso, silencioso como una sombra. En sus labios apareció una sonrisa fría, terrible y calculadora. Carla creía que él estaba perdido en la oscuridad, pero no sabía que él era el dueño de las sombras. La casa acababa de empezar. La decisión de fingir ceguera no había sido un acto impulsivo, sino la estrategia empresarial más importante en la vida de Antonio Velázquez. 30 días antes, el mundo lo conocía como el tiburón de la costa, el hombre que había multiplicado por 10 el patrimonio de su padre, construyendo hoteles y de lujo desde Bilbao hasta Marbella. Tenía poder, respeto y una cuenta bancaria en que podía comprar países pequeños. Pero en la soledad de su ático en el barrio de Salamanca, Antonio tenía una duda que le carcomía el alma. ¿Carla le amaba a él o a la tarjeta Platinum sin límite que le había entregado? El accidente fue real, pero sus consecuencias no. Su deportivo se salió de la carretera en una noche lluviosa. Cuando despertó en un hospital privado con los ojos vendados por precaución debido a un ligero traumatismo craneal, escuchó la primera traición. No fue un susurro, ni una confesión de amante. Fue una conversación telefónica que Carla mantenía a los pies de su cama, creyendo que él seguía inconsciente por la anestesia. «Doctor, tiene que ser sincero conmigo», dijo con una voz que simulaba preocupación, pero que Antonio, con los sentidos agudizados por la pérdida momentánea de visión, detectó como ansiedad financiera. Si queda discapacitado, ¿quién gestionará el fideicomiso? Necesito saber si iniciar ya los trámites de tutela legal. No podemos permitir que el dinero se congele. Antonio sintió un frío glacial recorrerle la columna vertebral. No. Preguntó si sobreviviría, no preguntó si le dolía. Preguntó por el fideicomiso. Horas más tarde, cuando el doctor Navarro, viejo, amigo de la familia y único hombre en quien Antonio confiaba ciegamente, entró en la habitación para quitarle las vendas. Antonio le agarró fuertemente la muñeca. «Dime la verdad, Marcos. Mis ojos están bien. Perfectamente, Antonio. Tuviste suerte. Solo algunas contusiones. Dentro de 2 días estarás firmando contratos de nuevo». «¿No?», susurró Antonio, bajando la voz. «No veré. Marcos, necesito que redactes un informe. He perdido la vista por completo. Daño irreversible en el nervio óptico». El médico le miró, asombrado. «Estás loco. Eso pondría en peligro las acciones de la empresa. Los inversores se pondrán nerviosos. Me importan un bledo la empresa, si CEO. Antonio, necesito ver quién está a mi lado cuando se apaga la luz. Necesito saber si la mujer con la que me voy a casar es mi esposa o mi verdugo. Y necesito saber si mis hijos están a salvo. Marcos, hazlo por la memoria de mi padre». El informe fue falsificado. Antonio volvió a casa en una silla de ruedas con los ojos cubiertos por gafas negras, interpretando el papel de su vida, y la realidad le golpeó más fuerte que el accidente. En apenas 4 semanas, su residencia sufrió una transformación. Carla, convencida de que su prometido era ahora un inválido dependiente, se quitó la máscara. Despidió al personal de confianza, a la ama de llaves que había criado a Antonio, con la excusa de reducir costes, y contrató a una agencia barata. Así fue como apareció Ana, una chica joven e inexperta que necesitaba desesperadamente dinero para ayudar a su madre enferma en el pueblo. Antonio recordaba el primer día de Ana. Él estaba sentado en la biblioteca, fingiendo escuchar un audiolibro. Ana entró para quitar el polvo. Olía a jabón, barato y a ropa limpia. «Perdón, señor», dijo con voz dulce, pensando que él no notaba su presencia. No quería molestarle. «¿No molestas?», respondió él, secamente, manteniendo el papel. «¿Quién eres?». «Soy Ana, la nueva que se ocupa de la limpieza y de los niños». «Señor, le han dicho que soy un ogro».
Me han dicho que es pasando por un momento difícil, señor, y que necesita tranquilidad. Antonio esperaba una queja, un comentario sarcástico, de los que habitualmente hacía el servicio a sus espaldas. Pero Ana simplemente le recolocó la manta sobre las rodillas. Si necesita algo, lo que sea, estaré aquí. Sus hijos son unos ángeles, señor. Tienen sus ojos. Ese comentario le desarmó. Tienen sus ojos. Ana veía a los niños con amor, mientras que Carla los veía como obstáculos que competían por herencia. Desde aquel día, Antonio pasaba horas sentado en lugares estratégicos de la casa, convirtiéndose en un espía en su propio hogar. Escuchaba cómo Carla organizaba fiestas fastuosas con el dinero de la caja chica, fiestas en las que se burlaba de la tragedia de Antonio con sus amigas de la alta sociedad. Así es mejor, le dijo a una amiga mientras bebía champán de añada un martes a las 2 de la tarde. El marido ciego no ve las facturas. No ve con quién me reúno y, lo más importante, no ve que estoy redecorando toda la casa a mi gusto. Cuando nos casemos lo encerraré en un sanatorio de lujo. Y yo seré la reina de todo esto. La ira de Antonio crecía cada día, alimentando un meticuloso plan de contraataque. Instaló cámaras y micrófonos ocultos que solo él controlaba mediante una aplicación en el teléfono, accesible por comandos de voz y una pantalla adaptada que miraba cuando no había nadie cerca. Pero lo que ocurrió esa mañana, la escena de la que acababa de ser testigo en el salón, cambió las reglas del juego. Ya no era solo codicia, era pura maldad. Carla no solo quería su dinero, sino que disfrutaba humillando a los débiles y, lo peor de todo, ponía en peligro la seguridad física de Leo y Teo. Antonio se retiró al despacho, cerrando la puerta con llave. Se quitó las gafas oscuras y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos marrones brillaban con fría determinación. Se acercó a la caja fuerte oculta tras un cuadro, la abrió y sacó una carpeta roja. Dentro estaban los documentos reales. El testamento actual dejaba todo a Carla en caso de su incapacidad. Ella lo sabía, por eso presionaba. Pero Antonio tomó una pluma estilográfica y comenzó a tomar notas para un nuevo documento. ¿Crees que tienes el control, Carla?, murmuró para sí mismo, pero no tienes ni idea de con quién te has metido. En ese momento, alguien llamó tímidamente a la puerta. Antonio, con la velocidad del rayo, se puso las gafas, se sentó en su sillón de cuero y adoptó una postura rígida. Adelante. Era Ana. Entró con una bandeja en las manos. Le temblaban las manos. Traía té y pastas. Señor, le he traído la merienda. La señora Carla ha salido a hacer gestiones. He pensado que tendría hambre. Antonio giró la cabeza, aunque sus ojos no la miraban. Notó que la chica había estado llorando. Escuchaba su respiración entrecortada. Acércate, Ana, ordenó con voz suave, muy diferente al tono que usaba con su prometida. La chica se acercó y dejó la bandeja sobre el escritorio. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, señor, todo bien. Mientes, dijo Antonio, y por un segundo temió haber revelado demasiado. Oigo el miedo en tu voz. ¿Ha pasado algo con los niños? No, señor. Los niños duermen. Están bien. Es solo que Ana dudó. Sabía que si hablaba mal de Carla, sería despedida, pero la bondad de aquel hombre ciego le rompía el corazón. Señor, usted merece que le cuiden bien. Antonio sintió un nudo en la garganta. Esa chica, a la que acababan de humillar y amenazar, se preocupaba por él. Gracias, Ana. Puedes retirarte, pero antes de hacerlo, dime una cosa. ¿De qué color es tu vestido hoy? Ana se sorprendió por la pregunta. Es azul, señor. El uniforme, ¿verdad? Él la corrigió enigmáticamente. Hoy vistes el color de la lealtad, y eso, Ana, vale más que todo el oro de esta casa. Ana salió confundida, sin entender nada, pero sintiendo una extraña calidez. Antonio volvió a quedarse solo. La fase de observación había terminado. La fase de ejecución estaba a punto de comenzar. Y la primera prueba sería esa de misma noche. La cena con los inversores, donde Carla planeaba consolidar su poder.
Le daría cuerda, mucha cuerda, la suficiente para que ella misma se ahorcara, delante de todos. La cena en la residencia Velázquez siempre había sido un ritual sagrado, un momento de desconexión de las preocupaciones y de placeres culinarios. Pero aquella noche, el comedor principal parecía un campo de batalla silencioso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello. Las velas de cera importada parpadeaban sobre la larga mesa de caoba, proyectando sombras danzantes que Antonio observaba tras la seguridad de sus cristales oscuros. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, rígido, con las manos apoyadas sobre la servilleta de lino egipcio, fingiendo la mirada perdida y vacía que había perfeccionado durante el último mes. Frente a él, en el otro extremo de la mesa, estaba sentada Carla. Si Antonio fuera realmente ciego, se habría dejado engañar por la dulzura de miel de su voz. Antonio, cariño, te sirvo un poco más de vino. Es un Vega, Sicilia del 94. Tu favorito, dijo con un tono que destilaba preocupación y amor conyugal. Sin embargo, lo que Antonio veía era completamente diferente a lo que oía. Veía a una mujer que ponía los ojos en blanco con irritación, mientras hablaba, que escribía febrilmente en su teléfono con una mano, mientras con otra sostenía la botella, ignorando por completo su presencia física. Discrepancia entre la voz angelical y la cara de aburrimiento del demonio le revolvía el estómago más que la propia comida. No, gracias, respondió Antonio, haciendo una pausa deliberada, moviendo la mano torpemente hasta golpear ligeramente el vaso de agua, derramando unas gotas. Quería ver su reacción. Carla resopló por lo bajo. Una mueca de asco deformó sus labios perfectamente pintados de rojo. Rápidamente, con brusquedad, limpió la mesa con la servilleta, pero su voz siguió siendo dulce. Oh, cariño, no te preocupes. Es solo un poquito. Deja que te ayude. Estás tan indefenso ahora. Se me rompe el corazón verte tan dependiente. Pero no temas. Yo seré tus ojos y tus manos. Serás mi verdugo si te dejo, pensó Antonio apretando la mandíbula. En ese momento, se abrió silenciosamente la puerta de servicio. Ana entró con la bandeja del segundo plato. Caminaba con la cabeza gacha, intentando ser invisible. Llevaba el uniforme impecable, pero Antonio, con su visión periférica, agudizada por la adrenalina, notó el enrojecimiento en sus ojos y una pequeña marca en su muñeca, probablemente de cómo Carla la había agarrado antes. «Por favor, señor», susurró Ana, colocando el plato delante de él con exquisita delicadeza, guiando suavemente la mano de Antonio hacia los cubiertos. «El pescado está cortado en trozos pequeños y sin espinas, como a usted le gusta. Tenga cuidado, el plato quema». La diferencia era abismal. Mientras Carla le hablaba como a un idiota, Ana le hablaba con dignidad, respetando su supuesta discapacidad, pero sin menospreciar su hombría. De repente, un grito agudo rompió el silencio mortal del comedor. Provenía del piso de arriba. Era el llanto desesperado de Leo. Inmediatamente después, Teo se unió, un coro de sufrimiento infantil que hizo que Antonio casi saltara de la silla instintivamente. Se obligó a permanecer inmóvil, clavando las uñas en las palmas de sus manos. «¿Qué pasa?», preguntó Antonio, girando la cabeza hacia el techo. «¿Por qué? ¿Lloran así? Nunca lloran a estas horas». Carla soltó con ruido el tenedor sobre el plato de porcelana. Su cara se contrajo en una máscara de fría furia dirigida a Ana, que estaba paralizada junto al aparador. «Es increíble», exclamó Carla, cambiando el tono a una falsa indignación. «Otra vez. Antonio, cariño, no quería decirte nada para no preocuparte en tu estado, pero creo que Ana no tiene paciencia con los niños». Ana levantó la vista aterrorizada. «Señora, eso no es verdad». «Cállate», la interrumpió Carla, golpeando la mesa con la mano. «No te atrevas a contestarme en presencia del señor Antonio». Antes de bajar a cenar, oí ruidos extraños en la habitación de los niños. Creo que los pellizca para que se duerman más rápido o los asusta. No es normal que lloren en cuanto ella entra en la habitación. La mentira era tan vil, tan calculada, que Antonio sintió una ola de calor que le inundó el
cuello. Sabía perfectamente que los niños lloraban porque echaban de menos a su padre, porque sentían la tensión en la casa y probablemente porque Carla los había encerrado o regañado antes de bajar. Ana, dijo Antonio con voz profunda y grave, girando su rostro cubierto hacia donde sabía que estaba la empleada. Señor Velázquez, se lo juro por la memoria de mi madre. La voz de Ana temblaba llena de lágrimas contenidas. Nunca les haría daño. Los quiero como si fueran míos. Lloran porque tienen pesadillas. Intentaba calmarlos, pero... Excusas, la interrumpió Carla, levantándose, acercándose a Antonio para ponerle una mano posesiva en el hombro. Cariño, tienes que confiar en mí. Una madre sabe estas cosas, y aunque yo todavía no sea su madre biológica, mi instinto me lo dice. Esta chica no es fiar. Deberíamos despedirla esta misma noche. Yo puedo ocuparme de los gemelos. Antonio sintió la mano de Carla como una garra en su hombro. Sabía que si Ana se iba, sus hijos quedarían a merced de esa mujer. Sus hijos perderían su única protección. Tenía que jugar sus cartas con precisión quirúrgica. No, dijo Antonio lentamente. El silencio que siguió fue denso. Carla retiró lentamente la mano. ¿Cómo dices? He dicho que no, repitió Antonio fingiendo un cansancio extremo. Carla, cariño, no podemos despedirla ahora. Los niños están acostumbrados a ella. Un cambio repentino, sumado a mi accidente, sería traumático para ellos y para mí. Necesito estabilidad. Si la despedimos hoy, ¿quién limpiará mañana? ¿Quién me ayudará a vestirme si tú tienes que ir al club o a las reuniones de la fundación? No puedes hacerlo todo tú sola. Eres demasiado delicada para el trabajo sucio. Antonio sabía exactamente qué botones pulsar. Apeló a la vanidad y la pereza de Carla. Ella odiaba cualquier trabajo doméstico. La idea de tener que cambiar pañales o fregar suelos le repugnaba. Carla suspiró. El sonido fue dramático y teatral. Tienes razón, cariño. Siempre piensas en todo, incluso en tu estado. Soy demasiado buena. Ese es mi problema. Bien, Ana se queda por ahora, pero la vigilaré de cerca. Se giró hacia Ana, y Antonio vio cómo sus ojos se entrecerraban en rendijas de puro odio, mientras su boca sonreía para mantener la fachada auditiva. Hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Ve, calla a esos niños y asegúrate de que no nos molesten más durante la cena. Ana hizo una rápida reverencia y salió corriendo del comedor. Antonio oía sus pasos apresurados en las escaleras. Solo cuando la puerta de servicio se cerró, permitió que sus hombros se relajaran un milímetro. Gracias, Carla, dijo tomando un sorbo de agua para tragar la amargura en su garganta. Eres un ángel por tener tanta paciencia. Carla volvió a sentarse satisfecha. Había ganado, o al menos eso creía. Tenía el control. Lo hago por ti, Antonio. Todo lo hago por ti. Y hablando de hacer algo por nosotros, su tono cambió, volviéndose más serio, más de negocios. Mañana viene el notario, don Santiago Jiménez. ¿Te acuerdas de él? Confirmado la cita. Es imprescindible que firmemos ese poder. Las acciones de la cadena hotelera están cayendo por la incertidumbre sobre tu salud. Necesitan un liderazgo fuerte. Me necesitan a mí para tomar el control en tu nombre. Antonio asintió lentamente con la cabeza, como una muñeca rota. Sí, el poder. Tienes razón. Mañana. Bajo la mesa, su mano libre se cerró en un puño tan fuerte que las uñas se le clavaban en la piel casi hasta sangrar. Mañana sería el día. La prueba de fuego. Iba a poner un cebo tan jugoso que ella no podría resistirse. Al morderlo mostraría sus verdaderos dientes. A la mañana siguiente reinaba un ambiente gris y plomizo, como si el cielo de Madrid supiera que en la residencia Velázquez se avecinaba una tormenta. Antonio se despertó temprano, o más bien no durmió. Pasó la noche repasando mentalmente cada cláusula legal, visualizando cada posible escenario. A las 10 de la mañana, Carla entró en su dormitorio. No llamó a la puerta, ya no lo hacía. Para ella, la privacidad de Antonio era irrelevante. Buenos días, dormilón.
dijo con una voz chillona y alegre que hería los oídos. Hoy es el gran día. Don Santiago Jiménez llegará en media hora. Vamos, tienes que estar presentable. No, queremos que piensen que te has descuidado. Antonio estaba sentado en el borde de la cama en pijama. Carla se acercó y empezó a elegirle la ropa. No preguntó qué quería ponerse. Sacó un traje gris, una camisa blanca y una corbata azul marino. Levanta los brazos, ordenó como si vistiera a un maniquí. Antonio levantó obedientemente los brazos, dejando que ella le abrochara la camisa. Sintió sus dedos fríos, rozando su piel. En sus movimientos no había ternura, solo una eficiencia mecánica. Cuando le arreglaba el cuello, Antonio notó que llevaba su perfume más caro, el que costaba 350 euros el frasco, y un conjunto de Chanel que había comprado con la tarjeta adicional la semana anterior. Se vestía para una coronación. «Estás muy guapo», dijo dándole un beso ruidoso y vacío en la mejilla. «Pareces casi el de antes». Le condujo por las escaleras, agarrándole fuertemente del brazo. Antonio acentuaba su cojera, apoyándose pesadamente en el bastón, arrastrando los pies más de lo necesario. Quería parecer débil, acabado, un león sin dientes. En el despacho ya esperaba don Santiago Jiménez el notario, un hombre bajo y regordete con gafas de montura dorada que se levantó al verlos. Antonio lo conocía desde hacía años. Era un abogado competente, pero fácil de intimidar. «Buenos días, don Antonio». «Doña Carla», saludó el notario, claramente incómodo al ver al poderoso magnate, ahora reducido a un hombre ciego guiado por su prometida. «Siéntese, Santiago, por favor», dijo Antonio buscando con la mano el sillón de cuero detrás de su escritorio, hasta que se dejó caer en él con un suspiro pesado. Carla se sentó a su lado muy cerca, invadiendo su espacio personal. «Bien, Santiago», dijo ella, tomando inmediatamente la iniciativa. «No tenemos mucho tiempo. Antonio se cansa rápido. Ha traído los documentos de los que hablamos, ¿verdad? El poder notarial general y absoluto». Sí, claro». Santiago abrió su maletín y sacó un fajo de hojas. «Aquí está el borrador del poder general. Este documento autoriza a la señora, doña Carla, a la gestión plena de todos los activos, cuentas bancarias, propiedades y decisiones corporativas del señor Velázquez sin ninguna limitación, dado su estado de salud actual». Antonio oía el crujido del papel. Sentía cómo la ansiedad de Carla vibraba en el aire. Prácticamente salivaba. «Perfecto», dijo ella extendiendo la mano. «Dámelo. Le guiaré la mano para que firme». «Un momento», interrumpió Antonio. Su voz era suave, pero tenía la suficiente autoridad para detener el movimiento de Santiago. «Santiago, léamelo, por favor». «¿Qué?», preguntó Carla con un deje de irritación. «Antonio, cariño, es un lenguaje legal muy aburrido y denso. Son 20 páginas. Santiago ya nos ha resumido lo importante. Es para que yo pueda cuidar de ti y pagar las facturas. Confía en mí». «Sé que es aburrido, cariño», respondió Antonio, girando hacia ella su rostro oculto tras las gafas. «Pero mi padre siempre me decía, nunca firmes lo que no has leído, y si no puedes leerlo, pide que te lo lean 2 veces. Es la última voluntad de un hombre que se siente inútil. Concédeme este capricho». Carla resopló mirando el reloj. «Bien, Santiago, lea, pero rápido». El notario empezó a leer. Fue una tortura de 30 minutos. Cláusula tras cláusula. Antonio escuchaba cómo se despojaba legalmente de su vida. Acceso a las cuentas en Suiza, derecho a vender propiedades, control total sobre el fideicomiso de los gemelos. Todo pasaba a manos de Carla. Mientras escuchaba, Antonio observaba a Carla. Ella no escuchaba las palabras. Miraba las estanterías, se miraba las uñas, miraba la pluma de oro Montblanc que estaba sobre el escritorio, como si fuera el cetro que estaba a punto de empuñar. Y finalmente, el apoderado está autorizado para actuar en nombre del poderdante con total libertad. Terminó Santiago secándose el sudor de la frente. «¿Contento?», preguntó Carla poniendo el documento delante de Antonio.
poniéndole la pluma en la mano. Firma aquí, en la línea de puntos. Antonio sostenía la pluma. Su mano empezó a temblar. No era un temblor del todo fingido. Era pura adrenalina corriendo por su sistema. Carla, dijo con voz quebrada, esto incluye también la casa de verano en Mallorca, la que perteneció a mi madre. Incluye todo, Antonio, todo. Gracias a esto no tendrás que preocuparte por nada. Yo me ocuparé del mantenimiento, los impuestos, todo. Firma. Antonio bajó la punta de la pluma sobre el papel. Carla contuvo el aire. Sus ojos estaban clavados en la punta dorada del instrumento de escritura. Justo antes de tocar el papel, la mano de Antonio tuvo un espasmo. La pluma salió volando de sus dedos, rodó por el escritorio y cayó al suelo lejos, bajo el pesado sillón. «Maldita sea», exclamó Antonio, llevándose las manos a la cabeza con frustración. «Soy un inútil. No puedo ni sostener una maldita pluma». Carla soltó un verdadero gruñido de frustración. Se agachó rápidamente para buscar la pluma, perdiendo por un segundo su postura elegante. «No pasa nada», dijo desde el suelo, buscando a tientas. «La recojo y firmas». «Cálmate». «No». Antonio empezó a hiperventilar, fingiendo un ataque de pánico. «Siento mareos. Es demasiada presión. No veo nada. Todo me da vueltas. Santiago, no puedo hacerlo hoy. Me tiembla demasiado el pulso. Mi firma no será válida si parece un garabato». «Tu firma será válida si yo digo que es válida», gritó Carla, levantándose con la pluma en la mano, con el pelo ligeramente despeinado por el esfuerzo. Se dio cuenta de que había gritado en presencia del notario y se recompuso rápidamente. «Digo, el notario dará fe de que eres tú. Vamos, Antonio, esfuérzate. Es solo una firma». Don Santiago Jiménez, incómodo, intervino. «Doña Carla, si el señor Velázquez no se siente bien legalmente, podría ser cuestionado si se firma bajo coacción o en un estado de salud alterado. Quizás sea mejor esperar a que se calme». Antonio tuvo ganas de abrazar al viejo. «Notario». «Sí, necesito descansar», dijo Antonio recostándose en la silla. Mañana por la mañana estaré mejor. Lo prometo». «Carla, por favor, ayúdame a ir a la cama. Me explota la cabeza». Carla miraba el documento sin firmar, como si quisiera quemarlo con la mente. Había estado tan cerca, tan desesperadamente cerca. Pero la presencia del notario la obligaba a mantener la máscara. Si ahora obligaba a Antonio, Santiago podría sospechar algo. «Bien», dijo con una voz tan fría que congeló la habitación. «Mañana sin falta, Santiago. Deje los papeles aquí, yo los guardaré en la caja fuerte». «Lo siento, señora», dijo el notario, recogiendo rápidamente los documentos. «Los protocolos me obligan a llevarme los borradores no firmados. Volveré mañana a la misma hora». Carla vio cómo el maletín se cerraba, llevándose sus millones. Se giró hacia Antonio con una mirada que habría matado a un hombre vidente. «Vamos a la cama, cariño», dijo, mientras subían las escaleras. Carla le pellizcó el brazo, exactamente donde no se vería la marca bajo el traje. «Mañana no habrá excusas, Antonio. Si te tiembla la mano, yo misma te la sujetaré hasta que firmes». «¿Entendido?» «Entendido, cariño», respondió obedientemente. Pero en su mente, Antonio ya planeaba el siguiente movimiento. Había ganado 24 horas, tiempo suficiente para preparar la trampa definitiva con el reloj. Tenía que provocar un error fatal, algo público, algo irreversible, y para eso necesitaba a la única aliada que tenía en esa casa, aunque ella aún no lo supiera: Ana. Cuando llegó a la puerta de su dormitorio, Antonio se detuvo. «Carla, ¿puedes pedirle a Ana que venga?» «Sé, me ha caído un botón de la camisa cuando me vestías. Necesito que lo cosa. Ahora, no puedes esperar. Me molesta, por favor». Carla resopló y fue a buscar a la criada. Antonio entró en su habitación, cerró la puerta y se acercó a la mesita de noche. Abrió un cajón secreto y sacó un reloj Rolex de oro macizo.
una pieza única con su nombre grabado. Lo sopesó en la mano. Esto era el cebo. Iba a ser doloroso, iba a ser arriesgado, pero iba a revelar la verdad. Cuando Ana entrara, él activaría el mecanismo que destruiría a Carla para siempre. La puerta de la habitación se cerró tras Carla, dejando el rastro de su perfume agresivo y las promesas de una amenaza cumplida. Antonio estaba sentado en el borde de la cama, respirando profundamente, contando los segundos. 1, 2, 3. Un golpe suave, casi imperceptible, sonó en la madera. Adelante, dijo volviendo a su postura de estatua ciega. Ana entró con paso ligero. Llevaba bajo el brazo una pequeña cesta de mimbre con utensilios de costura. Perdón, don Antonio. La señora Carla ha dicho que se le ha caído un botón. Sí, aquí en el puño derecho. Antonio extendió el brazo hacia la voz. No me la quitaré. He tardado media hora en abrocharla con estos dedos torpes míos. Por favor, cóselo. Sí, señor. Por favor, no se mueva. No quiero pincharle. Ana acercó una silla y se sentó a su lado. Antonio sintió la cercanía de su cuerpo, un calor humano que no exigía nada. Mientras ella enhebraba la aguja con destreza, él aspiró el aire discretamente. No olía las fragancias químicas y caras que saturaban la casa desde que Carla había tomado el mando. Ana olía a limpieza, a jabón de avena y a lluvia fresca. Era un olor sincero. Tomó su mano para estabilizar el puño de la camisa. Sus dedos eran ásperos, la piel endurecida por años de trabajo duro, pero su tacto era respetuoso. «Tiene las manos frías, señor», murmuró casi para sí misma, dando la primera empuntada. «¿Hace frío en esta casa, Ana?», respondió con doble sentido. «Desde el accidente, siento que el invierno se ha metido en las paredes». Ana levantó la vista un segundo, mirando la cara del hombre que creía ciego. Vio la tristeza en las comisuras de sus labios y sintió una punzada de compasión. No veía al millonario. Veía a un hombre roto. «Si me permite el atrevimiento, señor, a veces el frío no viene de fuera», dijo en voz baja, concentrada en la aguja. «Mi abuela decía que cuando el corazón está triste, el cuerpo tiembla. Aunque sea agosto». Antonio se quedó helado. Nadie, absolutamente nadie de su círculo de conocidos hipócritas le hablaba con esa sinceridad. Carla le hablaba de superar el trauma para volver a firmar cheques. Sus socios hablaban de recuperación para no perder valor en bolsa. Ana le hablaba del alma. «¿Y qué recomendaba tu abuela para eso?», preguntó provocándola suavemente. «Caldo de pollo, una manta de lana y que alguien te lea un buen libro hasta que te duermas», respondió con una tímida sonrisa en la voz, cortando el hilo con los dientes. «Ya está listo, señor, como nuevo». Antonio tocó el botón. Estaba cosido con precisión militar. «Gracias». «Escucha, Ana». «Sí, señor. No tengo caldo de pollo y la manta ya la tengo. Pero en la mesita hay un libro. 100 años de soledad. Antes del accidente iba por mitad. Carla dice que leer en voz alta le duele la garganta y que los audiolibros son más modernos. ¿Podrías?». Ana dudó. Sabía que tenía una montaña de ropa para planchar y que Carla contaba cada minuto. Pero al ver al ciego, señalando vagamente hacia la mesita, no pudo negarse. «Solo un capítulo, señor. Si la señora Carla me ve, se enfadará. Ha salido. Estamos solos. Lee». Ana tomó el libro, se aclaró la garganta y empezó a leer. Al principio su voz era nerviosa, tropezando con alguna palabra larga, pero pronto cogió el ritmo. No tenía la dicción perfecta de un locutor, pero tenía algo mejor: emoción. Leía, con pasión, cambiando el tono en los diálogos, viviendo la historia. Antonio cerró los ojos tras las gafas oscuras y se dejó llevar. Por primera vez en un mes no analizaba estrategias, ni odiaba a su prometida, solo escuchaba, y mientras escuchaba, observaba. Veía por el rabillo del ojo cómo Ana gesticulaba mientras leía, cómo se le iluminaba la cara con los pasajes mágicos de Macondo. Era una mujer hermosa, no por el maquillaje que no llevaba, sino por la luz que emanaba de ella.
porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Terminó el capítulo cerrando el libro suavemente. El silencio que siguió fue agradable, denso, cargado de una nueva electricidad. «Lees muy bien, Ana», dijo Antonio. «Gracias, señor. Me gusta leer. Es como viajar sin billete». En ese momento se oyó el rugido del motor del deportivo de Carla en la entrada. La magia se rompió como un cristal. Ana saltó de la silla, dejando el libro en la mesita con manos temblorosas. «Ha vuelto. Tengo que irme, señor, si me encuentra aquí sin hacer nada». «No estás sin hacer nada. Estás cuidando al jefe», dijo Antonio con firmeza. «Pero ve, no quiero que te grite». Ana corrió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «Don Antonio». «¿Qué?» «Mañana le traeré ese caldo, aunque tenga que hacerlo a escondidas». Salió cerrando la puerta. Antonio se quitó las gafas un segundo, frotándose los ojos. No eran lágrimas, era claridad. Acababa de confirmar que iba a casarse con el demonio mientras un ángel le fregaba los suelos, pero la bondad de Ana podía ser peligrosa para ella misma. Tenía que protegerla, y para eso tenía que acelerar el fin de Carla. La puerta se abrió de golpe, sin llamar. Carla entró como un huracán cargada de bolsas de compras. «Uf, qué día tan horrible». El tráfico estaba insoportable, se quejó, tirando las bolsas de Gucci en un sillón. «Antonio, ¿sigues ahí sentado? Deberías moverte un poco, te vas a atrofiar». «Estaba descansando», dijo volviendo al papel de inválido. «¿Pudiste conseguir lo que te pedí?» ¿Qué? «Mi medicina, las gotas para la presión ocular y las pastillas para migraña. Te dije esta mañana que se habían acabado y que me duele la cabeza». Carla se quedó helada un segundo. Sus ojos recorrieron las bolsas de ropa y joyas. Había estado en 3 centros comerciales, pero no había visitado farmacia. «Ah, eso». Su voz se volvió defensiva. «Bueno, claro que fui, pero no había». Sí. «Me dijeron que hay un problema de distribución nacional. Tienen que traerla de Alemania. Tardarán unos días». Mentira. Antonio sabía que esas pastillas las vendían hasta en el supermercado de la esquina. «¿Unos días?», preguntó dejando entrar en su voz un tono fingido de pánico. «Carla, el doctor Navarro dijo que si no las tomo, la presión puede subir, provocar un derrame. Me duele mucho la cabeza ahora». «Ay, Antonio, no dramatices», replicó sacando un vestido de lentejuelas de una bolsa. «Tómate una aspirina y ya está. No pienso volver a cruzar la ciudad. Estoy agotada. Además, tengo que probarme esto para la gala benéfica de la semana que viene. ¿Te gusta el color?» «Ah, claro, no puedes verlo. Es un verde esmeralda, precioso». Antonio sintió un odio tan puro que tuvo que morderse la lengua para no gritar. Prefería haberle muerto antes que arrugar un vestido nuevo. «Bien», dijo secamente. «Una aspirina, pero no sería una aspirina esa tarde». Antonio iba a poner a prueba el corazón de esa casa. Iba a fingir un colapso que Carla ignoraría, y entonces vería quién acudía a su rescate. La tarde cayó pesadamente sobre la residencia. Carla se encerró en su vestidor, probándose modelitos y hablando por videollamada con sus amigas, riéndose a carcajadas. Antonio, desde su habitación, oía las risas lejanas preparando la escena. Esperó a que fueran las 19, la hora en que la casa estaba más tranquila. Ana solía estar en la cocina, preparando la cena para los gemelos. Antonio tiró un vaso de agua al suelo para hacer ruido. Luego se dejó caer de la silla al suelo, golpeando el cuerpo contra la alfombra. Empezó a gemir con un sonido gutural doloroso, lo suficientemente alto para que se oyera en el pasillo. «Ayuda», gritó fingiendo perder la voz. «Carla, mi cabeza». Silencio en el piso de arriba. La música en la habitación de Carla estaba demasiado alta. Ella no lo oía o no quería oírlo. Volvió a gritar más fuerte: «Ayuda, por favor». Oyó pasos rápidos, casi corriendo por las escaleras de servicio. No eran los tacones de Carla. Eran las zapatillas de goma de Ana. La puerta se abrió de golpe.
Don Antonio, gritó Ana, al verlo tirado en el suelo con las manos en la cabeza. Inmediatamente se arrodilló a su lado, sin importarle nada. Con cuidado, le levantó la cabeza, poniéndola sobre su regazo. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Dios mío, está pálido. La medicina, gimió Antonio, fingiendo dolor con una credibilidad de Oscar. La presión. Siento que me explota la cabeza. Carla, ella tiene las pastillas. Ana miró hacia la puerta abierta preocupada. Señora Carla, gritó Ana con todas sus fuerzas. Por favor, rápido. El señor se muere. Nadie respondió. Solo se oía la música pop amortiguada desde el ala este de la casa. Ella no. Ella dijo que no había. Susurró Antonio agarrando la mano de Ana. Dijo que no había en la farmacia. Ana lo entendió todo en un segundo. Vio las bolsas de marcas de lujo en el pasillo. Vio la indiferencia. Sabía que esa medicina era crucial. Había leído el prospecto la semana pasada mientras limpiaba el baño. «Mierda», susurró Ana. Una maldición que sonó como una oración. Miró a Antonio. «Señor, por favor, aguante, no se mueva. Voy a buscar ayuda. No te vayas. No quiero morir solo». «No va a morir. Lo prohíbo. Voy a por su medicina». «No hay». Dijo que en toda la ciudad. «Ella miente», dijo Ana con una furia repentina. «A 3 calles, una farmacia de guardia. Voy allí. Por favor, aguante 5 minutos». 5 minutos. Ana lo acomodó en el suelo con un cojín, se levantó y salió corriendo. Antonio la oyó bajar las escaleras, saltando los escalones de 2 en 2. Oyó como la puerta principal se abría y cerraba de golpe. Antonio dejó de gemir y abrió los ojos tras las gafas. Se incorporó ligeramente. Mirando por la ventana, vio a Ana corriendo por el camino de entrada bajo la llovizna que había empezado a caer. No llevaba paraguas, no llevaba abrigo. Corría como si su propia vida dependiera de ello. Pasaron 10 minutos eternos. Antonio volvió a su lugar en el suelo cuando volvió a oír la puerta. Ana entró empapada, con el pelo pegado a la cara y el uniforme manchado de barro en el bajo. Jadeaba como si hubiera corrido una maratón. En la mano apretaba una caja blanca y azul. Aquí está», dijo sin aliento, rompiendo la caja y sacando el blister. Corrió al baño, trajo un vaso de agua y volvió a arrodillarse a su lado. «Por favor, abra la boca, señor. Trague». Antonio tragó obedientemente la pastilla, que en realidad era un placebo vitamínico que él mismo había cambiado en la caja original días antes, pero Ana había traído la medicina real. «Por favor, respire. Ya pasará». Ana se quedó allí, acariciándole la frente, apartándole el pelo sudoroso, meciéndolo suavemente mientras él recuperaba el aliento. Temblaba de frío por la lluvia, pero no se apartaba. «Gracias», susurró Antonio, dejando gradualmente de fingir. «El dolor remite menos mal». «Gracias a Dios». Ana empezó a llorar, pura liberación de tensión. «Pensé que no llegaba. Tuve que golpear el cristal de la farmacia porque estaban cerrando». «¿Con qué pagaste?», preguntó Antonio. Sabía que Carla no le daba dinero para gastos. «Con el mío». «No importa. Eran 25 euros. Su vida vale más». Antonio sintió un nudo en la garganta que casi le ahoga. 25 euros era lo que Ana ganaba en un día de trabajo esclavo y lo había dado sin dudarlo. En ese momento la música cesó. Unos pasos con tacones resonaron en el pasillo. Carla apareció en la puerta con una mascarilla verde en la cara y una bata de seda. «¿Pero qué es este escándalo?», preguntó irritada. «He oído gritos». «¿Qué hace ella ahí en el suelo contigo, Ana? Levántate inmediatamente. ¡Qué indecencia!». Ana se levantó rápidamente, bajando la cabeza mojada y temblando. «El señor ha tenido una crisis. Le dolía mucho la cabeza. Fui a comprar la medicina». Carla miró la caja de pastillas en la mano de Ana y luego a Antonio, que yacía en el suelo. «¿Qué medicina? Pero si te dije que no había en ninguna parte». «La encontré en la farmacia de la esquina, señora», dijo Ana con voz fina pero firme.
Había muchas cajas. Carla se puso roja bajo la mascarilla verde. La habían pillado en una mentira, pero su reacción no fue de vergüenza, sino de ataque. «Seguro que le has dado cualquier cosa», gritó Carla acercándose y arrancándole la caja. «¿Quieres envenenarlo? Eres una irresponsable. Vete a la cocina a mojar toda la alfombra con tu ropa sucia». «Ella me ha salvado la vida, Carla», dijo Antonio desde el suelo. Su voz era débil, pero tenía un filo mortal. «Si no fuera por ella, quizás ahora estarías llamando a la funeraria. ¿No es eso lo que querías?». Carla se quedó helada. Miró a Antonio. Había sospecha en su voz. Decidió jugar la carta de la víctima. «Antonio, ¿cómo puedes decir eso? Yo fui a 3 farmacias. Quizás acaban de recibir el pedido. Yo solo quiero lo mejor para ti. Esta chica solo quiere hacerse la heroína para pedir un aumento. Mírala, toda mojada, dando pena». Antonio dejó que Carla le ayudara a levantarse, sintiendo repulsión con cada toque de su piel. «Estoy cansado», dijo Ana. «Gracias. Puedes retirarte y secarte. No quiero que enfermes». Ana asintió y salió. Cuando se quedaron solos, Carla tiró la caja de medicina sobre la mesa. «Mañana esa chica se va. No soporto cómo te mira. Es una descarada». «No», dijo Antonio. «Se queda al menos hasta que firmemos los papeles. Me siento más seguro sabiendo que hay alguien que puede correr si tú estás ocupada». Carla apretó los dientes. «Bien, pero firmas mañana sin falta». «Lo haré», prometió Antonio, y lo haría, pero no firmaría lo que ella creía. Esa noche, mientras Carla dormía, Antonio se levantó de la cama, fue a la habitación de servicio donde Ana dormía en un catre, incómodo. Abrió la puerta con cuidado. La vio dormir, acurrucada bajo una manta fina. Entró y dejó algo en su mesita de noche, un sobre con 600 euros y una nota, escrita con letra temblorosa para no delatarse, que decía: «Por el caldo y por la vida». Salió antes de que ella despertara. Quedaban pocas horas para el desenlace. El plan del Rolex estaba listo para la mañana siguiente. Iba a ser el golpe definitivo. Carla iba a caer, y el ruido de su caída se oiría en todo Madrid. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo, pero no lograba calentar la atmósfera gélida que reinaba en la residencia Velázquez. Era el día de la firma. Carla se levantó antes que el servicio, moviéndose por la habitación como un gato enjaulado. Pasó una hora frente al espejo, ensayando su cara de esposa devota y preocupada para la llegada del notario don Santiago Jiménez. Pero algo la irritaba profundamente. Ana, la imagen de la empleada sosteniendo la cabeza de Antonio la noche anterior. La sucia y barata intimidad en el suelo del pasillo se le había grabado en la retina como una quemadura. No podía permitir que esa mosquita muerta siguiera en la casa ni un minuto más. Si Antonio no quería despedirla por las buenas, tendría que ser por las malas. Y tenía que ser algo imperdonable, algo que ni siquiera la supuesta compasión del ciego pudiera ignorar. Antonio, desde la cama, fingía dormir profundamente, respirando rítmicamente, pero bajo los párpados cerrados sus ojos se movían, siguiendo las sombras de Carla. Vio cómo se acercaba a la mesita de noche. Vio cómo se detenía ante el Rolex de oro, el cebo que él había dejado deliberadamente a la vista fuera de la caja, fuerte. Vio la sonrisa maliciosa que curvó los labios de su prometida. Carla extendió la mano. Sus largas y finas uñas rozaron el metal frío. Cogió el reloj. Miró hacia la cama para asegurarse de que Antonio no se despertaba. Luego, con un movimiento rápido, deslizó el reloj en el bolsillo de su bata de seda y salió de la habitación sin hacer ruido. Antonio contó hasta 10, abrió los ojos, se puso las gafas oscuras y se sentó en la cama. El corazón le latía con fuerza. La trampa se había activado. Ahora solo quedaba esperar el grito. Abajo, en el vestíbulo principal, Ana terminaba de pulir el suelo de mármol. Le dolían las rodillas, pero trabajaba con ahínco. Quería terminar rápido para preparar un desayuno especial que había prometido a los gemelos. No se dio cuenta de que Carla bajaba las escaleras, observándola depredadoramente. «Tú», llamó Carla con voz autoritaria.
Ana dio un respingo y se levantó rápidamente, escondiendo las manos enrojecidas tras el delantal. Buenos días, doña Carla. ¿Desea un café? No quiero café de tus manos sucias, escupió Carla, acercándose peligrosamente. Quiero que vayas inmediatamente a limpiar el despacho del señor. Está horrible, y quiero que lo hagas bien. No como limpias aquí abajo, que siempre dejas marcas. Sí, señora. Voy inmediatamente. Ana se dirigió hacia las escaleras, pasando junto a Carla. Justo en ese momento, en el instante de cruzarse, Carla fingió tropezar. «Ah, cuidado, estúpida», gritó Carla, agarrando a Ana del brazo para estabilizarse. Perdón, no, la había visto, señora. En la confusión del contacto, con una destreza digna de un carterista profesional, Carla deslizó el pesado reloj de oro en el amplio bolsillo derecho del delantal de Ana. La empleada, aturdida por el empujón y los gritos, no sintió el peso extra entre los trapos que llevaba allí. «Quítate de mi vista», gritó Carla, empujándola hacia arriba. «Ve, arriba». Ana subió corriendo las escaleras con el corazón en la garganta. Carla se quedó abajo, alisándose la bata y mirando su reloj pulsera. Faltaban 5 minutos para que llegara el notario. Perfecto. 10 minutos después sonó el timbre de la puerta. Era don Santiago Jiménez. Carla lo recibió con su mejor sonrisa falsa. Don Santiago, puntual como siempre. Por favor, pase. Antonio bajará enseguida. Está buscando algo. Justo en ese momento, Antonio apareció en lo alto de las escaleras, impecablemente vestido, con el bastón en la mano. Bajaba los escalones con una lentitud irritante. «Buenos días», dijo Antonio con voz fuerte. «Buenos días, Antonio», respondió. Carla subiendo unos escalones para fingir que le ayudaba. «Santiago ya está. Aquí, listo para la firma». «Listo», dijo Antonio. Pero entonces se detuvo, tocó la muñeca izquierda, frunció el ceño. «Espera, mi reloj». Carla contuvo el aire, fingiendo sorpresa. «¿Qué reloj, cariño?» «El Rolex de mi abuelo. Lo dejé en la mesita de noche. No lo encuentro. Pensé que tú me habías guardado». «No, yo no he tocado nada», dijo Carla, levantando la voz para que el notario oyera bien. «¿Estás seguro de que no te lo has puesto?» «Estoy ciego, Carla, no estúpido. Sé que no lo llevo puesto y sé dónde lo dejé». «Dios mío», exclamó Carla, llevándose las manos a la boca. «Antonio, la puerta de la terraza estaba abierta esta mañana, pero eso sería imposible. A menos que...» Se giró hacia el pasillo, donde Ana acababa de bajar con un cesto de ropa sucia. «Ana». El grito de Carla resonó en las paredes como un disparo de cañón. Ana se quedó helada, dejando caer el cesto. «Sí, señora. Ven aquí inmediatamente», ordenó Carla. Ana se acercó temblando, sintiendo sobre ella las miradas de todos. La del notario, desconcertado, la de don Antonio, con su cara impenetrable tras las gafas, y la de doña Carla, que parecía un dragón listo para escupir fuego. «¿Dónde está?», exigió Carla. «¿Qué, señora? No entiendo». «El reloj de Antonio, el Rolex de oro, ha desaparecido de la mesita de noche. Y tú eres la única que ha estado en esa planta esta mañana, aparte de nosotros. Yo no he cogido nada, lo juro. Yo solo estaba limpiando el pasillo». Y mentirosa, Carla se abalanzó sobre ella. «Te he visto merodeando como una urraca. Vacíate los bolsillos ahora mismo». «Pero señora, por favor». Ana lloraba, retrocediendo. «Que te los vacíes, he dicho». Carla agarró el delantal de Ana y lo sacudió violentamente. El sonido fue innegable, un tintineo metálico y pesado contra el suelo de mármol. El reloj de oro cayó del bolsillo de Ana y se deslizó hasta detenerse a los pies de don Santiago Jiménez. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de Ana. «Ahí está», gritó Carla triunfante, señalando la prueba del delito. «Lo sabía, es una ladrona, una vulgar ladrona que se aprovecha de un ciego. Santiago, usted es testigo».
Ha robado una joya familiar valorada en 25.000 euros. Ana miraba el reloj en el suelo con los ojos desorbitados. No entendía cómo había llegado allí. El mundo giraba a su alrededor. No, es imposible. No, alguien lo ha puesto ahí. Balbuceaba hiperventilando. Cállate. Carla se giró hacia Antonio. Antonio, llama a la policía inmediatamente. Que se la lleven esposada. Quiero que se pudra en la cárcel. Y los niños, llamaré a servicios sociales para que se los lleven, porque una ladrona no puede tener niños. Ese fue un golpe bajo. La mención de los niños. Ana cayó de rodillas, arrastrándose hasta Antonio, agarrándose a la pernera de su pantalón. Don Antonio, por favor, no me quite a mis niños. Se lo juro por mi vida. Yo no lo he robado. No sé cómo ha llegado ahí. Por favor, créame. Carla sonrió. Era jaque mate. Antonio tendría que echarla. Y con Ana fuera de la casa, el camino estaba libre. Santiago, llame a la policía, ordenó Carla al notario. Un momento, tronó la voz de Antonio. Fue una orden tan firme que Santiago, que ya tenía el teléfono en la mano, se quedó petrificado. Antonio no se movió. Permanecía erguido con una mano en el bastón y la otra extendida hacia el vacío. Nadie va a llamar a nadie todavía, dijo Antonio con una calma aterradora. Santiago, páseme el reloj. Pero Antonio, protestó Carla, la prueba es irrefutable. Ha caído de su bolsillo. ¿Qué más pruebas necesitas? Es una delincuente. He dicho que me pasen el reloj. El notario recogió el objeto y lo depositó en la palma abierta de Antonio. Él, millonario, cerró los dedos sobre el metal frío. Pesa, murmuró. Es oro, auténtico. Lentamente se agachó, guiándose por el sonido del llanto de Ana, hasta quedar a su altura. Carla miraba la escena con impaciencia, esperando el despido inmediato. Ana, dijo Antonio suavemente, dame tus manos. Ana, cegada por las lágrimas y el miedo a perder a sus sobrinos, a los que amaba, como a sus propios hijos, extendió las manos temblorosas hacia la oscuridad que imaginaba en Antonio. Él las tomó. Sus manos grandes y fuertes envolvieron las suyas, pequeñas, ásperas por la lejía y frías por el miedo. Antonio se tomó un momento. No era solo un gesto teatral, era una necesidad. Tenía que sentir la verdad física de esa mujer. Con los pulgares acarició suavemente los callos en las palmas de Ana, las pequeñas cicatrices de alguien que trabaja de sol a sol. Sentía su pulso desbocado en la muñeca, el aleteo febril de un pajarillo atrapado. Las manos de un ladrón suelen estar sudorosas por la culpa, dijo Antonio en voz alta para que todos lo oyeran, o tensas, listas para escapar. Hizo una pausa, inclinando la cabeza como si escuchara un secreto que solo el universo le susurraba. Pero estas manos están frías, secas y tiemblan de miedo, no de mala intención. Antonio apretó un poco más el agarre. Estas son manos de trabajo, Carla. Manos que ayer me salvaron de una crisis. Manos que han limpiado, cocinado y cuidado de mis hijos mientras su propia madre estaba demasiado ocupada comprando vestidos. Carla resopló con incredulidad, dando un paso adelante. Sus tacones sonaron agresivamente en el mármol. Por el amor de Dios, Antonio, deja de jugar al detective místico. El reloj estaba en su bolsillo. Hemos visto cómo caía. ¿Qué? ¿Más pruebas necesitas? Ella es una criminal. Antonio se levantó lentamente, ayudando a Ana a incorporarse sin soltarle la mano. Se giró hacia donde sabía que estaba Carla. Aunque sus ojos estaban ocultos, intensidad de su presencia hizo que ella retrocediera instintivamente un paso. Carla, ¿alguna vez has intentado meter un objeto de este tamaño y peso en un bolsillo sin que nadie se dé cuenta? Preguntó con una lógica aplastante. Ana hubiera querido robarlo. Lo habría escondido en su ropa interior o en su bolso. Llevarlo en un delantal suelto mientras friega el suelo es una estupidez. Y Ana no es estúpida, así que o es negligente o es arrogante. Da igual, ha robado, gritó Carla perdiendo la compostura. Si tú no la despides, lo haré yo. Estás ciego, Antonio. Tu juicio está nublado.
Yo soy la que ve la realidad aquí. ¿La realidad? Antonio soltó una risa corta y amarga. A veces la oscuridad te permite ver cosas que la luz oculta. Tiró suavemente de Ana hacia él, tan cerca que ella podía oler su colonia. Una mezcla de madera y tabaco. Inclinó la cabeza hacia su oído. Fue un movimiento rápido, íntimo, que excluía al resto de la habitación. «Confía en mí», susurró Antonio tan bajo que solo ella pudo oírlo. Fue un soplo de esperanza en medio del huracán. «Sé que no has sido tú. Aguanta, un poco más». Se apartó de ella y volvió a levantar la voz, dirigiéndose al notario. «Santiago, usted me conoce. Sabe que soy un hombre de instinto. Mi instinto me hizo millonario, y mi instinto me dice que aquí hay un error. Quizás el reloj se cayó y ella lo recogió sin pensar. Quizás apareció ahí mágicamente. Antonio, Carla estaba roja de ira. Esto es ridículo. Me estás desacreditando delante del servicio y del notario. Si no le echas ahora a la calle me voy yo». Antonio sabía que era un farol. Carla no se iría a ninguna parte sin la firma. «Nadie se va», dijo Antonio con autoridad. «Ana, vuelve al trabajo. Lleva el reloj a mi habitación y guárdalo en la caja fuerte. Tienes el código para limpiar, ¿verdad?». Ana asintió, incapaz de hablar, abrazando el reloj contra su pecho como una reliquia sagrada. «¿Le das el código de la caja fuerte?». Carla parecía que iba a tener un infarto. «Estás loco, Antonio». «Ana, ve», ordenó Antonio, ignorando a su prometida. Ana corrió por las escaleras, lanzando una última mirada de infinita gratitud hacia el hombre de las gafas oscuras. Una mirada que prometía lealtad eterna. Cuando se quedaron solos con el notario, la atmósfera era irrespirable. Carla respiraba con dificultad. Sus manos estaban cerradas en puños. «Me has humillado», siseó. «Defiendes a una criada en lugar de a tu futura esposa». «No defiendo a una criada», dijo Antonio volviendo a sentarse pesadamente en la silla, fingiendo que el estrés le pasaba factura. «Defiendo la justicia, y en este momento, Carla, esta discusión me ha agotado. Me tiemblan las manos. Siento que me va a dar otra migraña». Antonio levantó las manos para que Santiago las viera. Temblaban visiblemente. «Santiago, creo que no estoy en condiciones de firmar nada ahora. Con este nivel de estrés, mi firma sería ilegible». El notario, que se sentía como un intruso en una guerra civil, asintió enérgicamente, guardando sus cosas. «Lo entiendo perfectamente, don Antonio. El estrés es veneno para su estado. Mejor lo dejamos para otro momento, cuando reine más armonía». Carla veía cómo su plan se desmoronaba por segunda vez. El reloj, que debía ser el catalizador de su victoria, se había convertido en su derrota, pero no podía obligarlo ahora, no en presencia del notario, que la miraba con sospecha por su estallido de ira. Tenía que cambiar de táctica, tenía que ser más astuta. «Bien», dijo Carla, tragándose el orgullo y forzando una sonrisa dolorosa. «Tienes razón, cariño. He sido muy impulsiva. Simplemente me pongo nerviosa cuando se trata de tu seguridad. Perdóname». «Descansa, Santiago. Le acompaño a la puerta». Cuando Carla acompañó al notario, Antonio se quedó solo en el vestíbulo, se ajustó las gafas, había ganado otra batalla, pero la guerra definitiva sería esa noche. Carla no se rendiría. Intentaría algo drástico para recuperar el control, y él estaría preparado. Pero Antonio no sabía hasta dónde llegaría la maldad de Carla. Cuando cerró la puerta, tras el notario, sus ojos se posaron en la puerta del sótano, donde estaba el cuadro eléctrico y el cuarto de juegos de los niños. Si Ana no se iba por las buenas, tendría que provocar una tragedia por su culpa, una tragedia que involucrara a los gemelos. Carla sonrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Disfruta de tu victoria, ciego», susurró para sí misma, «porque esta noche te arrepentirás de haber nacido». Subió las escaleras, no a su habitación, sino a la de los niños. La última fase de su plan acababa de empezar, y esta vez no habría testigos, o al menos eso creía ella.
Antonio sacó el teléfono del bolsillo y activó la cámara número 4. La habitación es de los gemelos. La pantalla se iluminó en su mano. «Te veo, bruja», murmuró Antonio. «Haz un movimiento en falso y te destruyo». La residencia Velázquez se había transformado en un escenario de ópera decorado con una abundancia que rozaba la obscenidad. Composiciones de orquídeas blancas traídas especialmente de Holanda esa misma mañana llenaban cada rincón, saturando el aire con un aroma dulce y embriagador. El personal de catering contratado de una agencia exclusiva corría de un lado a otro con bandejas de plata, puliendo copas y colocando canapés de caviar. Todo tenía que ser perfecto. Para Carla, la cena de gala no era una fiesta. Era su coronación oficial ante la élite empresarial de Madrid. Pero había dos elementos que no encajaban en su imagen ideal. Los gemelos. Leo y Teo, sensibles a la tensión que vibraba en las paredes de su casa, estaban inquietos. Lloraban y corrían por el pasillo de la planta baja, ajenos a la importancia de los inversores que llegarían en una hora. Uno de ellos, Teo, tropezó accidentalmente con un pedestal sobre el que había un jarrón de época, haciendo que se tambaleara. Carla, que bajaba las escaleras, arreglándose un pendiente de esmeraldas, vio la escena. Sus nervios, ya tensos por el papel que tenía que interpretar, estallaron. «¡Basta!», gritó, y el sonido agudo interrumpió el murmullo de los camareros. «Estoy harta de estos mocosos». Se abalanzó sobre los niños con velocidad depredadora. Agarró a Teo por el brazo, con tanta fuerza que el niño gritó de dolor, y con la otra mano empujó a Leo. «Señora, no». Ana apareció desde la cocina con las manos aún mojadas de fregar platos. El instinto le hizo correr hacia los niños, interponiéndose entre la furia de Carla y los pequeños cuerpos temblorosos. «Solo son niños. Tienen miedo». «No me importa si tienen miedo», gritaba Carla con los ojos inyectados en sangre, y su maquillaje perfecto se agrietaba por la expresión odio. «Me van a arruinar la noche. Llorarán cuando vengan los socios. Y yo necesito silencio. Silencio absoluto». Sin soltar al niño, Carla arrastró a los gemelos hacia un pasillo lateral, donde había una antigua bodega de vinos. Una habitación pequeña, oscura y, lo más importante, insonorizada. «No, por favor», suplicaba Ana, agarrando a Carla del brazo. «No los encierre ahí. Tienen miedo a la oscuridad. Por favor, señora, me los llevaré a mi habitación. No harán ruido. Se lo prometo. A tu habitación». Carla se detuvo en la puerta de la bodega, abrió la pesada hoja de madera y empujó a los niños dentro. Los gemelos cayeron al suelo, llorando desesperadamente, extendiendo sus manitas hacia la luz. «Tú no tienes habitación, criada. Tú eres basura, y ellos aprenderán a callarse». Carla intentó cerrar la puerta, pero Ana, impulsada por una fuerza desconocida, metió el pie y el brazo, bloqueando el cierre. «No lo permitiré», gritó Ana con lágrimas en los ojos, pero con la mandíbula apretada. «Es una crueldad. Se lo diré al señor Antonio». La mención de Antonio fue el detonante definitivo. Carla soltó la puerta, retrocedió un paso y con la mano abierta, llena de pesados anillos, abofeteó a Ana en la cara con una fuerza brutal. El sonido del golpe resonó con eco, seco y terrible. Ana cayó al suelo aturdida, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Su mejilla se hinchó inmediatamente, marcada por el oro de las joyas. «Si abres la boca», siseó Carla, agachándose sobre ella y agarrándola por el pelo, obligándola a mirarla a los ojos. «Si te atreves a molestar a Antonio o a salir de la cocina esta noche, juraré que fuiste tú quien pegó a los niños. Diré que te encontré maltratándolos. Tengo poder, Ana, tengo dinero, y tú no. Eres nadie. ¿A quién creerán? ¿A un ciego inútil o a la futura dueña de todo esto?» Ana se sintió derrotada por el peso de la amenaza. Sabía que Carla era capaz de eso y más. Si la acusaban de maltratar a los niños, nunca más volvería a verlos y acabaría en la cárcel. Carla sonrió satisfecha al ver el miedo en los ojos de la criada.
Se levantó, se alisó su vestido de seda verde esmeralda y cerró de golpe la puerta de bodega. El llanto de los niños cesó inmediatamente, amortiguado por el aislamiento acústico. Giró la llave 2 veces y se la guardó en el escote. Ahora levántate, límpiate esa sangre asquerosa y ve a la cocina. Quiero canapés calientes en 10 minutos. Y ni una palabra. Carla se giró y fue al salón principal, cambiando su cara monstruosa por la máscara de la perfecta anfitriona. En cuestión de segundos, en el piso de arriba, en su despacho, Antonio Velázquez estaba frente a la pantalla de su teléfono. Lo había visto todo a través de la cámara de seguridad oculta en el pasillo. Sus manos apretaban el borde del escritorio de caoba con tanta fuerza que la madera crujía. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que bajara, que echara abajo la puerta, que matara a esa mujer con sus propias manos, ver a sus hijos arrojados a la oscuridad. Y a Ana golpeada por defenderlos le causaba un dolor físico más agudo que el accidente de coche. «Te destruiré, Carla», susurró con una voz que parecía venir del más allá. «Te destruiré delante de todos a los que intentas impresionar», pero aún no podía bajar. Si bajaba ahora, sería un escándalo doméstico. Carla inventaría una excusa. Diría que los niños estaban castigados, que Ana la había atacado primero. Necesitaba que la humillación fuera pública. Necesitaba que los inversores vieran quién era ella realmente. Tenía que aguantar un poco más, solo una hora. Antonio respiró hondo, tragándose la amargura. Se puso la chaqueta del esmoquín, se ajustó las gafas oscuras y agarró el bastón. Marcó un número en el teléfono. «Seguridad», respondió una voz profunda al otro lado. «Escucha atentamente», dijo Antonio. «Quiero que prepares un archivo de video de la cámara 4 y 7 de los últimos 15 minutos. Conéctalo al sistema de proyección del salón principal. Cuando dé la señal, quiero que todos vean lo que pasa en esta casa. ¿Entendido, señor Velázquez?» Antonio colgó. Se miró al espejo. Ya no veía al hombre ciego. Veía al verdugo, listo para dictar sentencia. «Aguantad, hijos míos. Aguanta, Ana. Papá ya va». La gala había comenzado. El salón principal de la residencia brillaba bajo el resplandor de las lámparas de araña de cristal. Las 50 personas más influyentes de España bebían champán francés y charlaban en voz baja, admirando la colección de arte y la supuesta solidez de la familia Velázquez. Carla era el centro de gravedad de la fiesta. Se movía entre los invitados con una elegancia ensayada, riendo en los momentos adecuados, tocando suavemente los brazos de los banqueros, proyectando la imagen de la esposa perfecta y la empresaria capaz. Llevaba a Antonio del brazo, guiándolo como a una mascota cara y estropeada. «Señor Juan García, qué alegría verle», dijo Carla saludando al principal, accionista del grupo hotelero. «Permítame presentarle a Antonio, aunque bueno, ya sabe que no es el mismo de antes». Antonio extendió la mano al vacío, un poco desviada de donde estaba el hombre, fingiendo desorientación. «Juan», dijo Antonio con voz débil. «Gracias por venir, Antonio». «Hombre, qué desgracia», dijo Juan, estrechándole la mano con esa piedad incómoda que los poderosos muestran hacia la debilidad ajena. «Pero veo que estás en buenas manos. Carla es un tesoro». «Así es», dijo Carla, apretando el brazo de Antonio con fuerza posesiva. «Hago lo que puedo. Es difícil, ¿sabes? Llevar el peso de la empresa y de la casa sola. Ahora que él... Bueno, ya me entiendes, pero alguien tiene que ser fuerte». Antonio sintió náuseas. Vendía su discapacidad para posicionarse como la única líder capaz. La noche avanzaba y el alcohol soltaba las lenguas. Carla, embriagada por su propio éxito y la certeza de que los niños estaban encerrados y la criada sometida, decidió que había llegado el momento del golpe final. Hizo un gesto al camarero para que bajara la música. Tomó una copa de champán y un micrófono. Subió a una pequeña plataforma que habían colocado frente a la chimenea. La luz de los focos la iluminaba, haciéndola brillar como una diosa dorada. «Amigos, socios, familia», empezó con voz trémula. «Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan compleja». En el salón se hizo el silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella.
Antonio estaba abajo, apoyado en el bastón. Cerca de la gran pantalla de proyección, servía para las presentaciones corporativas, ahora apagada. Como todos sabéis, el último mes ha sido una prueba de fuego para nosotros. Continuó Carla, poniendo la mano en el pecho, fingiendo emoción. El accidente de Antonio ha cambiado nuestras vidas. Ver a un hombre tan brillante, sumido en la oscuridad eterna, ha sido devastador. Hizo una pausa dramática. Algunos invitados asintieron con tristeza, pero su voz se endureció, cobrando fuerza. La vida sigue, y el negocio también. Antonio, en su sabiduría, ha reconocido que no puede seguir llevando el timón de Hoteles Velázquez. Su estado requiere descanso, tranquilidad y desconexión del estrés. Antonio apretó el puño sobre la empuñadura del bastón. Sigue hablando, pensó. Cava tu tumba. Por eso, anunció Carla, levantando la copa. Tengo el placer y el honor de anunciar que a partir de mañana, tras la firma de los últimos documentos legales que Antonio ha preparado con tanto amor, asumiré la presidencia plena del grupo. Y no solo eso. Sonrió con una sonrisa triunfal que enseñaba todos los dientes. Quiero invitaros también a todos a nuestra boda, que se celebrará la semana que viene. Será una ceremonia íntima aquí, porque el verdadero amor no necesita ojos para verse, ¿verdad? Estallaron los aplausos. Unos aplausos educados pero entusiastas. Carla bebía los aplausos como néctar. Se sentía intocable. La reina de la casa, la reina de la empresa, la dueña del dinero. Mientras aplaudían, nadie se dio cuenta de que la puerta de servicio, situada al fondo del salón, en la penumbra, se abría lentamente. Nadie excepto Antonio, que miraba hacia allí tras sus gafas negras. Apareció Ana. No llevaba el uniforme siempre impecable. Estaba despeinada, con el delantal manchado de sangre seca en el cuello, y tenía la mejilla izquierda, hinchada y morada por el golpe. Cojeaba ligeramente, pero en los brazos llevaba a Leo y a Teo. Antonio sintió un escalofrío de orgullo y terror. ¿Cómo había salido? La respuesta llegó al ver la mano de Ana. Sangraba. Había roto el cristal de la ventanuca del sótano. Se había arrastrado por una rendija imposible y había sacado a los niños, hiriéndose en el proceso. Era una leona herida. El murmullo de los aplausos empezó a apagarse uno a uno. Los invitados se giraron al ver la figura fantasmal de la criada herida entrando en el lujoso salón. El silencio se extendió como una mancha de aceite, incómodo y denso. Carla, desde el escenario, veía cómo las caras de los inversores cambiaban de la admiración al horror. Siguió sus miradas y se giró. Al ver a Ana allí parada, desafiante, con los niños abrazados a su cuello, la copa de Carla se le resbaló entre los dedos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del cristal roto fue el único ruido en la habitación. ¿Pero qué hace esta loca aquí?, gritó Carla, perdiendo el control, olvidando el micrófono que aún tenía en la mano, amplificando su histeria. Seguridad, sacadla de aquí. Ha secuestrado a los niños. Miradla. Está borracha y agresiva. Los guardias de seguridad desconcertados dieron un paso hacia Ana. Nadie la toca. La voz de Antonio resonó en la habitación, más potente que cualquier micrófono. Antonio se separó de la pared. Ya no se apoyaba en el bastón. Caminaba hacia él, el centro de la habitación. Sus pasos eran seguros, decididos. No arrastraba los pies. No buscaba a tientas. Iba directo hacia Ana. Carla le miró parpadeando, desconcertada. «Antonio, ¿qué haces? Cuidado, te vas a caer». Antonio se acercó a Ana, se detuvo frente a ella y con infinita delicadeza levantó la mano, tocando la mejilla herida de la mujer. «Perdón», susurró. «Perdón por haber esperado tanto. Tenía que estar seguro de que nunca más nos haría daño, pero he permitido que te hirieran, y eso nunca me lo perdonaré». Ana le miró y a pesar del dolor en la mejilla y la sangre en las manos, sonrió débilmente. «Están a salvo, señor», susurró acariciando la cabeza de Leo. «Los niños están a salvo. Es lo único que importa. ¿Usted ve?» «Sí»,
dijo Antonio tomando las manos, ensangrentadas de Ana entre las suyas y besándolas con respeto ante la mirada atónita de 50 testigos. Veo, y por fin veo lo que es realmente valioso. La fiesta se disolvió, pero no como solían acabar las galas de la alta sociedad. No hubo largas despedidas ni promesas de futuras cenas. Los invitados, avergonzados de haber sido testigos y cómplices silenciosos del ascenso de una sociópata, se fueron rápidamente, murmurando disculpas apresuradas a Antonio mientras salían. Lo siento mucho, Antonio. No teníamos ni idea. Si necesitas algo legal, llámame. ¡Qué valor, Antonio! ¡Qué valor! Antonio los despedía con secos asentimientos de cabeza. No le importaba su reconocimiento. Quería que se fueran. Quería limpiar su casa de hipocresía. Cuando el último coche de lujo cruzó la puerta de salida, Antonio cerró la puerta principal con llave. El silencio que quedó ya no era el silencio opresivo de antes, sino un silencio limpio. El silencio de un nuevo comienzo. Se giró hacia el vestíbulo. En la enorme residencia solo quedaban 4 personas. Él, Ana y los 2 niños que se habían dormido en el sofá del salón, agotados de llorar. Ana estaba sentada en un sillón cercano, presionando contra su mejilla un paño con hielo que Antonio le había traído. El moratón ya se estaba oscureciendo. «Llamaré al doctor Navarro para que te examine», dijo Antonio sacando el teléfono. «No, señor, por favor», dijo Ana intentando levantarse, pero hizo una mueca de dolor por el tobillo que se había torcido al romper la ventana. «No hace falta. No es nada. Es solo un golpe. Mañana estaré lista para limpiar todo este desastre de la fiesta». Antonio guardó el teléfono y la miró con severidad. «Ana, escúchame bien. Mañana no vas a limpiar nada, y pasado mañana tampoco». Ana bajó la vista. El miedo volvió a sus ojos. «Me despide, señor. Sé que he roto la ventana del sótano y he manchado la alfombra de sangre. Lo descontaré de mi sueldo, lo prometo, pero por favor no me eche. Necesito el trabajo». Antonio se acercó a ella, se sentó en la mesa de centro frente a su sillón y le quitó suavemente el hielo de la cara para ver la herida. Sus dedos rozaron la piel herida con tanta ternura que Ana contuvo el aliento. «Ana, mírame», ordenó. Ella levantó sus grandes ojos marrones, llenos de lágrimas no derramadas. «No te despido, pero tampoco vas a seguir siendo la empleada. Esa etapa terminó en el momento en que rompiste esa ventana para salvar a mis hijos. Ninguna empleada hace eso, solo una madre lo hace. Pero no entiendo. He despedido a todo el personal de seguridad», explicó Antonio. «Estaban en nómina, veían lo que hacía Carla y callaban. Tú eras la única que no tenía nada y arriesgaste todo. Mañana vendrá una empresa de limpieza externa para limpiar esto. Tienes baja indefinida, con sueldo completo, por supuesto, y un bono». Antonio sacó un cheque que ya tenía preparado en el bolsillo interior. Lo puso en las manos de Ana. Ella miró la cantidad y sus ojos se abrieron como platos. Eran 600 euros, más de lo que ganaría en 3 meses. «Señor, no puedo aceptarlo. Es demasiado. Es el precio del reloj». «No es el precio del reloj. Es el precio de la lealtad. Es para que traigas a tu madre del pueblo, para que le pagues los mejores médicos, para que reformes tu casa. Es tuyo. Te lo has ganado con sangre». Ana rompió a llorar. Esta vez era un llanto de profundo alivio, de liberación. Antonio, rompiendo la última barrera entre empleador y empleada, se inclinó y la abrazó. Sintió cómo el cuerpo de ella se relajaba contra su pecho, cómo sus manos agarraban su chaqueta. Olía a humo y a sangre, pero para Antonio era el olor más hermoso del mundo. «Gracias, gracias», sollozaba. «Gracias a ti, Ana. Me devolviste la vista mucho antes de que me quitara las gafas». Se quedaron así unos minutos, mientras la casa respiraba tranquila. Luego Antonio se apartó suavemente. «Ahora vamos a curarte esas manos. Tienes clavados trozos de cristal». Fue al baño y trajo el botiquín. Con infinita paciencia, usando unas pinzas y desinfectante, Antonio curó cada corte en las manos de Ana. A veces ella siseaba de dolor, pero no retiraba las manos.
Había algo sagrado e íntimo en ese acto. Él, el millonario intocable, curando las heridas de la mujer que fregaba sus suelos. «Sabes», dijo Antonio vendándole la mano derecha. «Cuando estaba ciego, oía muchas cosas. Oía cómo les cantabas a los niños para que se durmieran. Oía cómo me leías a Márquez. Oía cómo latía tu corazón cuando estaba cerca». Ana se ruborizó bajando la vista. «Pensé que dormía, señor. Nunca dormía cuando tú estabas cerca. Me dabas paz, y quiero que sepas algo. La mentira de Carla sobre el embarazo. No tiene que explicarme nada, señor. Si quiero que sepas que en esta casa ya no hay secretos. Carla fue un error costoso. Pero tú eres la verdad». Terminó de vendarle la mano y la sostuvo un momento más de lo necesario. «Descansa, Ana. Duerme hoy en la habitación de invitados. La cama es más blanda. Mañana será el primer día del resto de nuestras vidas, y tengo la impresión de que será mucho mejor que las anteriores». Ana sintió, incapaz de articular palabra, se levantó con dificultad y fue a la habitación de invitados, sintiéndose como Cenicienta después del baile, pero sin que la carroza volviera a ser calabaza. Esta vez la magia era real. Antonio se quedó en el salón, mirando a los niños dormidos. Se acercó a ellos, los tapó con una manta y les besó en la frente. «Papá está aquí», susurró, «y ya no se irá a ninguna parte». Se sentó en el sillón frente a ellos, velando su sueño, sin gafas oscuras, viendo cada detalle, cada respiración, cada promesa de futuro. La pesadilla de Carla había terminado. El amanecer estaba cerca y traía consigo una luz que Antonio no había visto en años. Meses después, esa luz brillaría aún más, pero esa sería la última parte de la historia, la parte en la que la justicia poética se convierte en amor. Habían pasado 8 meses desde aquella noche en que la mentira se rompió en el suelo de mármol del salón. 8 meses desde que las luces de la policía se llevaron la oscuridad de la residencia Velázquez. El invierno en Madrid había dado paso a una primavera explosiva. El jardín, antes descuidado y triste, ahora es una explosión de colores: rosas rojas, jazmines blancos y una densa hierba verde que invita a pisarla con los pies descalzos. En medio del césped cobra vida una escena que antes habría parecido imposible. Antonio Velázquez, el temido tiburón de los negocios, está a 4 patas en el suelo con un pañuelo de seda atado sobre los ojos. «No me coges, papá», grita Leo, corriendo a su alrededor en círculos. Por aquí», ríe Teo, tirando suavemente de la camisa de lino de su padre. «Os huelo», ruge Antonio fingiendo ser un monstruo, extendiendo los brazos. «Huelo a 2 monitos traviesos que no se han bañado». Antonio se lanza hacia la derecha, atrapando a Teo en un abrazo de oso, rodando con él por la hierba entre risas. Se quita la venda de los ojos. Sus ojos marrones brillan a la luz del sol, limpios, felices, absorbiendo cada detalle de la cara de su hijo. Ya no finge que no ve. Ahora no quiere perderse ni un segundo de visión. Desde la terraza, a la sombra de una pérgola de madera, Ana observa la escena. Todavía lleva el uniforme. Es un hábito difícil de romper, aunque Antonio le ha repetido 1000 veces que no es necesario. Ella se siente segura con esa tela azul. Le recuerda quién es, de dónde viene, y le da una excusa para seguir sirviendo al hombre que ama, sin cruzar la línea que ella misma se ha dibujado en la mente por miedo. «Señor», llama Ana, acercándose con una jarra de limonada helada. «Les he traído algo refrescante». Antonio se detiene con Teo todavía en brazos. Sonrisa se suaviza al verla, transformándose en algo más profundo, más íntimo. Deja al niño en el suelo y éste corre inmediatamente a buscar a su hermano. Antonio se levanta, sacudiéndose las briznas de hierba de los pantalones. Se acerca a Ana con paso seguro. «Ana», dice con ese tono tierno de reproche que ha empezado a usar últimamente, «te he dicho que dejes de llamarme señor y que dejes de servirnos. Hay 3 personas empleadas para eso en la casa». «Lo sé», Antonio dice, probando su nombre en la boca.
Todavía le suena a algo prohibido, dulce, pero le gusta hacerlo. Me gusta cuidaros. Es mi forma de agradecer todo lo que has hecho. Antonio suspira y toma la jarra de sus manos, poniéndola en la mesa del jardín. Luego, toma las manos de Ana. Esas manos que ya no tienen cortes, que están suaves gracias a las cremas que él le compra, pero que siguen siendo fuertes. ¿Agradecer? Pregunta mirándola. Ana. Mi madre está sana, gracias a ti. Mis hijos ríen gracias a ti. Yo respiro, gracias a ti. El saldo de gratitud está a tu favor, y creo que nunca podré equilibrarlo. Ya lo has hecho, responde bajando la vista, ruborizada. Mi madre tiene el mejor tratamiento en la clínica. Mi casa en el pueblo está reformada. No necesito nada más. Pero yo sí, dice Antonio, dando un paso más cerca, invadiendo el espacio personal. Yo necesito algo más. El silencio entre ellos se llena con el canto de los pájaros y la risa lejana de los gemelos. Ven, conmigo, dice tirando suavemente de su mano. ¿A dónde? Los niños. Los niños los vigila la nueva niñera, Marta, que está ahí en el banco. Ven. Antonio la guía hacia el interior de la casa. No entran por la cocina, como ella solía hacer. Entran por la puerta principal, la puerta de los dueños. Atraviesan el vestíbulo, donde ya no queda rastro de la frialdad de Carla. Ahora en las paredes cuelgan fotos, fotos de los niños, fotos de paisajes y una foto de Ana y Antonio en un marco de plata, sonriendo el día que dieron el alta a la madre de Ana. Suben las escaleras hasta el dormitorio principal. Ana siente que el corazón le va a salir del pecho. Antonio, no deberíamos, susurra. Chist, confía en mí. ¿Recuerdas? Entran en el vestidor. El lado que antes ocupaba Carla con abrigos de piel y sus vestidos chillones está vacío, o más bien lo estaba. Ahora, en el centro, cuelga un único vestido iluminado por la luz cenital. Es un vestido, pero no un pretencioso vestido de baile ni un traje de marca de desfile. Es un vestido de lino blanco sencillo y elegante, con bordados florales azules en el bajo. Un vestido que huele a verano, a libertad y a pureza. ¿Qué? ¿Es esto? Pregunta Ana. Es tu renuncia, dice Antonio, poniéndose detrás de ella, mirando su reflejo en el espejo junto al suyo. Es tu carta de despido oficial. Ana se gira asustada. ¿Me despides? Sí, despido a la empleada. Antonio toca suavemente el cuello del uniforme azul de Ana. Despido a la mujer que se esconde detrás de un delantal porque cree que no merece nada más. Despido a la empleada que se siente inferior. Antonio empieza a desabrochar los botones del uniforme de Ana. Ella no lo detiene. Sus manos tiemblan, pero no de miedo, sino de una expectativa electrizante. Porque la mujer que vive en esta casa, continúa Antonio. Su voz baja a un susurro ronco. La mujer que ama a mis hijos como una leona. La mujer que me salvó la vida. Esa mujer no lleva uniforme. Esa mujer es la señora de esta casa, si ella quiere. El uniforme azul cae al suelo, formando un círculo de tela muerta alrededor de los pies de Ana. Ella se queda con su sencilla ropa interior blanca, vulnerable y hermosa. Antonio no la mira con deseo, la mira con una adoración que la hace sentirse como una reina. Póntelo, dice señalando el vestido blanco. Ana se pone el vestido. Le queda perfecto, hecho a medida. Se mira al espejo y por primera vez en años no ve a la chica pobre que friega suelos. Ve a Ana, simplemente a Ana radiante. Antonio se acerca y le pone una flor blanca en el pelo, recogiendo un mechón rebelde. Carla fue condenada ayer, dice Antonio de repente. Esa era la noticia, que faltaba 10 años, estafa, maltrato, intento de homicidio. El juez no tuvo piedad gracias a las grabaciones de video. Ana tiembla al oír el nombre, pero Antonio la abraza por la cintura, anclándola en el presente. Ella ya no está, Ana. Es un fantasma. Nadie te volverá a hacer daño nunca más. Nadie te volverá a mirar por encima del hombro. Te lo juro. Ana se gira en sus brazos con lágrimas en los ojos. Yo no tengo apellido, no.
Tengo títulos. No sé ser una señora. No quiero ser una señora. Antonio le toma la cara entre las manos. Quiero a Ana. Quiero a la mujer que me leía 100 años de soledad. Quiero a la mujer que tiene las manos cálidas y el corazón valiente. Los títulos se compran, Ana. La clase se lleva en el alma, y tú tienes más clase que toda la gente que conozco junta. Antonio mete la mano en el bolsillo. No saca un anillo de diamantes chillón como el que le dio a Carla. Saca un anillo sencillo, una alianza de oro con una pequeña esmeralda. El color de la esperanza, no del dinero. Ana, ¿quieres dejar de trabajar para mí y empezar a vivir conmigo? ¿Quieres ser la madre oficial de Leo y Teo? ¿Quieres casarte con este ciego estúpido que no vio la luz durante demasiado tiempo? Ana mira el anillo, mira a Antonio, y luego mira por la ventana al jardín, donde los niños juegan seguros bajo el sol. Sí, susurra, y luego dice más alto con una risa que le nace en el vientre. Sí, sí, Antonio, sí a todo. Antonio le pone el anillo. Se besan. No es un beso de película de Hollywood. Es un beso real, profundo, sellado con la promesa de quien ha visto el infierno y ha decidido construir el cielo. Papá, Ana. Los gritos de los niños interrumpen el momento. Los gemelos entran corriendo en la habitación con hierba en las rodillas. Se detienen bruscamente al ver a Ana. Ana, dice Leo con los ojos muy abiertos, pareces una princesa. No, tonto, le corrige Teo, dándole un codazo. Parece mamá. La palabra flota en el aire. Mágica, definitiva. Ana se tapa la boca con la mano, conteniendo un sollozo de felicidad. Se agacha y abre los brazos. Los dos niños corren hacia ella y se funden en un abrazo blanco y cálido. Antonio se une al abrazo, rodeándolos a los tres. Sí, Teo, dice Antonio besando a Ana en la cabeza. Es mamá. La cámara se aleja lentamente, saliendo por la ventana, recorriendo el jardín florido, elevándose sobre la residencia que ya no es una jaula de oro, sino un hogar. El sol está en el cenit y no hay ni una sola sombra.